Hola, bienvenida al proceso para ser voluntario de Conciudadanos. Mi nombre es Melissa Bedoya, soy la coordinadora de gestión humana. Te voy a explicar un poco en qué consiste este proceso. Primero deberás ver todo el curso de la vida por la verdad, el cual será evaluado. Luego deberás leer todo el protocolo, el cual tiene unos links que te explican toda la estructura interna de Conciudadanos. Por último tendrás la entrevista y ahí nos volveremos a ver. Bienvenidos a esta lección, a esta que sigue de continuidad con la que estábamos hablando de la vida por la verdad. Vamos a hablar ahora, hablando del reinado, hablemos ahora del reinado de Cristo Rey. Hay que empezar diciendo que nosotros confiamos en una promesa. Hay una promesa que se nos dio y se nos ha dado muchas veces. A muchos grandes santos en la historia se les ha dado y en la misma palabra de Dios se anuncia, se afirma constantemente. Pensemos en esto, Santa Margarita María de Alacoque. A Santa Margarita el Señor se lo dijo muchas veces y está en sus cartas. El Señor le dice, y Santa Margarita escribe diciendo, sí, reinará, dice, reinará el Señor. Y reinará a pesar del infierno y de todos sus esfuerzos, dice ella. Y esta seguridad me transporta de alegría, dice ella, me transporta de alegría esta seguridad. Ella dice, a pesar de toda oposición, este divino corazón triunfará. Dichosos, dice ella, dichosos los que han sido instrumentos en establecer su reinado. Esta es la promesa. Y no solo se la hizo a Santa Margarita de Alacoque, se la hizo, por ejemplo, al Beato Bernardo Hoyos. En el Sagrado Corazón, la aparición que le hace, justamente a él le llaman el Beato de la Promesa. Le llaman así porque el Sagrado Corazón de Jesús se le aparece, y esto ya lo hemos mencionado, y se le aparece y le dice, reinaré en España y con mayor devoción que en cualquier otro lugar. Eso es poderoso, reinaré. Nosotros, por ejemplo, en Colombia tenemos, y es muy común en nosotros, esta inscripción en los pies del divino niño que dice, reinaré. O sea, nosotros constantemente confiamos en esa promesa. Nosotros cantamos diciendo eso, pues tú dijiste reinaré, decimos en una canción. O sea, el reinado es clave. Hace poco estábamos nada más en Pascua, escuchábamos por ejemplo el himno de Pascua que decía algo muy poderoso, muy lindo. El himno de Pascua al final dice, Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Y aquí hay ya una clave que nos empieza a indicar. Luego también por allá, Lucas capítulo 1, versículo 33 hace una promesa muy interesante, dice, y su reino no tendrá fin. O sea, hay un reino que se va a establecer, un reino que será eterno, perpetuo, a pesar de todo lo que está pasando. Y entonces ahí uno empieza a descubrir razones para la esperanza. Dos mensajes inmediatos que nos da esa promesa. Uno, nos da consuelo a los que trabajamos por su reino, pues nos llama bienaventurados, nos llama dichosos, nos llama felices. Y dos, nos da esperanza a pesar de las circunstancias que vivimos. Nos da consuelo porque dice da a tus fieles participar en tu victoria santa. Participamos de ella. Bienaventurados, dice Santa Margarita, el Señor a ella, bienaventurados los que han sido instrumentos para establecer ese reinado. Entonces un consuelo muy grande, porque posiblemente en medio de nuestras arduas labores y misiones y apostolados y vocación sentiremos desconsuelos y dificultades, sobre todo cuando no vemos los frutos de nuestro trabajo, cuando sentimos que nadie tiene en cuenta nuestros esfuerzos, cuando sentimos que hacemos mucho y nadie ve. Entonces ahí podemos perfectamente decir, bienaventurados, porque somos instrumentos, tenemos una felicidad, el Señor sí ve mis esfuerzos, el Señor es consciente y me va a hacer participar de su victoria. Y junto con esa entonces, si se nos anuncia una victoria, podemos entonces confiar y tener esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Lo hemos dicho muchas veces y es importantísimo. Esperanza es aguardar con certeza de victoria, es enfrentar los problemas, las situaciones del mundo con certeza de victoria, con saber que en este mundo no va a quedar así. Es como cuando estás en un barco que se mueve muchísimo ese barco. El barco está en una tempestad inmensa, enorme, tremenda. Y a pesar de la tempestad, tú sabes que ese barco nunca se va a hundir. Si tuvieras esa confianza, vivirías más tranquilo la tempestad o con otra actitud la tempestad. Eso es la esperanza. La esperanza te dice, oye, es verdad que este mundo se ve horrible, se ve podrido, se ve contaminado y cada vez las cosas son peores y cada vez se pierden más los valores y se pierden más los principios y la corrupción cada día es más campante y más evidente y más explícita y sin ninguna vergüenza. Y todo eso es verdad. Pero es más verdad, es infinitamente más cierto que Cristo resucitó, que Cristo es Rey y que Cristo nos promete reinar.
y que Cristo ya venció a este mundo. Ese himno de Pascua dice, lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida triunfante se levanta. Él es el rey vencedor. Y entonces, si sabemos que Él va a reinar, y va a reinar sobre todas las cosas, pero nosotros estamos llamados a ser sus instrumentos, los instrumentos de ese reino, la gran pregunta que hay que hacernos es, ¿dónde debemos nosotros ser instrumentos? ¿Dónde debemos trabajar o hacer nuestra parte por establecer ese reino? ¿Dónde debemos extender el reino de los cielos? Es una palabra más interesante. A veces nosotros decimos construir el reino de los cielos, pero en realidad la palabra construcción no es tan adecuada teniendo en cuenta que el que construye es Dios. Lo que sí nos corresponde a nosotros es extenderlo, evangelizar, trabajar por él. Somos obreros del reino de los cielos. ¿Dónde debe reinar Jesús? En todas partes. Y esta es clave para entender la consagración total. Si nosotros nos consagramos, implica no solamente que nos consagramos nuestra persona, o nuestra empresa, o nuestra institución, o aquello donde trabajamos, nuestro oficio, nuestro cargo, nuestra vocación. Más que eso, es que trabajamos y es que consagramos no solo eso, sino deseamos consagrar todo lo demás. Es decir, no hay un lugar en el mundo donde Cristo no deba reinar. Cristo debe reinar en la enseñanza, Cristo debe reinar en los colegios, en las escuelas, en las universidades, en los lugares políticos y públicos, en los hogares, en las empresas, en las instituciones, en la iglesia, por supuesto, en los laicos, en los sacerdotes, en todo lugar que exista, que sea creado, debe Cristo reinar. Y en eso entonces entendemos los católicos que no hay ningún lugar donde debamos reservar la evangelización. No hay ningún lugar donde no deba evangelizarse. Hay lugares que pueden generarnos, qué sé yo, repulsión, o nos pueden generar como asco. Uno dice, no, yo no me voy a meter, qué sé yo, al mundo político, al mundo público. Aquí es donde se entiende que los católicos deben estar en lo público, que los católicos deben estar en el mundo político también, que tenemos deberes cívicos, porque en esos lugares también debe reinar Jesucristo. Ahí también está llamado. Entonces, ahí estamos llamados nosotros a ser sus instrumentos. Y esta es la clave entonces. No hay ningún lugar donde Cristo no haya de reinar. Pero el proceso debe ser interior primero. Primero debe reinar en mi corazón. Segundo, debe reinar en mi mensaje. Entonces yo hablo y yo predico el reino de Cristo. ¿Cómo? Como lo dijimos en la lección anterior, con la verdad. Defender la verdad es defender el reino de Cristo. Cuando nuestro Señor le dice a Poncio Pilato, lo que ya hemos comentado, tú lo has dicho, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Aquí hay una clave. Hay personas que han intentado decir, bueno, es que Cristo dijo, mi reino no es de este mundo, entonces lo que significa es que Él no es que esté llamado a reinar en las cosas terrenas, en las cosas que existen. Eso es falso. La traducción correcta del latín dice él, non est ex hoc mundo. Non est ex hoc mundo quiere decir, no es producido, no procede de este mundo. Y eso es clave porque si no procede de este mundo, no significa que no deba ser de este mundo. Procede del cielo, la autoridad que fue dada a Cristo, se la dio Dios, no se la damos nosotros. Si ustedes leen unos versículos después, al final, el último versículo del Evangelio de Juan, se van a dar cuenta que Poncio Pilato pone al pueblo a elegir entre Barrabás y Jesucristo. Y en democracia, la gente escoge a Barrabás y condena a Jesucristo. Pero es que no somos nosotros los que escogemos a Dios como rey. No lo hacemos rey nosotros. Eso es clave. Su reino no procede de la autoridad que le demos. Él ya es rey. Lo que sí podemos hacer es nosotros defenderlo de aquellos que no quieren dejarlo reinar. Nosotros ser instrumentos de su reinado, porque hay quienes no quieren que reine. Hay quienes que escogen a Barrabás por encima de Jesucristo. Y esa es la realidad de nuestros tiempos. Ante eso debemos estar. Pero que no proceda no significa que no deba estar. Cuando nosotros en el Padre Nuestro decimos, venga a nosotros tu reino, estamos llamando a que su reino se extienda por todo el universo y en todas las cosas. Ahí es donde debemos entonces nosotros ser instrumentos. Debemos ser instrumentos para defender el reino de su justicia en todas las cosas. Hay encíclicas que son muy importantes sobre este tema del reinado de Cristo que yo invito a que profundicemos. Dos me parecen muy importantes. Una se llama Quas Primas y la otra se llama Immortale Dei. Quas Primas es de Pío XII
y E Immortale Dei es de León XIII. Estas encíclicas, la Quas Primas, habla de la festividad de Cristo Rey, la Immortale Dei sobre la constitución cristiana de los estados y de todas las cosas. Y básicamente el mensaje de ellos, el mensaje del magisterio, es muy sencillo. Habrá paz cuando haya la paz de Cristo en el reino del Cristo, dicen ellos, Pax Christi in regnum Christi. Cuando Cristo reine, habrá paz en las tierras. Cuando Cristo reine en todas partes, porque el reinado debe extenderse a todo lugar. Ellos dicen, debe estar en los parlamentos, debe estar en la academia, en los juzgados, en todas partes. Y dicen, allí donde se suprime con indigno silencio el nombre de Dios, allí se debe proclamar y predicar con mayor fuerza. Hay que predicar con más fuerza que Cristo es Rey. Pensemos en los cristeros, pensemos en ese mensaje que ellos daban cuando decían, viva Cristo Rey. Y ese debe ser el mensaje nuestro. Yo no tengo más rey que Jesucristo. A pesar de que en los gobiernos haya gente corrupta, terrible, lo que sea, podemos tener el peor presidente, el peor tirano en los países que estemos. ¿Qué importa? Cristo sigue siendo rey. Nada se sale de su reinado. Y nosotros seremos bienaventurados en la medida en la que participemos de ese reinado de él. Y ahí entonces la gran pregunta para cada uno de nosotros es, se nos confió una promesa y una misión. Una promesa es que Él va a reinar y que su reino no tendrá fin. Y una misión, y es la bienaventuranza de ser instrumentos de su reinado. Y aquí hay que conectarlo con una parte que es fundamental del reinado de Cristo y el reinado de María Santísima. Ella, en Fátima, se le aparecen unos pastorcitos y al final les dice, no tengan miedo, no se preocupen, porque al final mi corazón inmaculado triunfará. Hay un triunfo también del reinado de María Santísima, ella también es reina. Y entonces ella va a ir allanando el terreno, preparándolo para que Cristo reine. Nuestro trabajo en la tierra, nuestra evangelización, no es más que esto tan sencillo. Una preparación para el reinado de Cristo, para que Él reine en todas partes, para que, como dice Lucas capítulo 1, versículo 33, su reino no tenga fin, que nosotros hayamos puesto algo. Cuando nos muramos y vayamos al cielo, no llegaremos con las manos vacías. Le podremos decir, Señor, eres mi Rey y yo te serví. Yo entregué mi vida por la verdad, yo entregué mi vida a tu servicio, al servicio de Cristo Rey. Seremos gobernados por muchos, tendremos reyes muchos, pero el verdadero Rey, el verdadero líder de nuestra alma, el que verdaderamente nos gobierna a nosotros, es el Sagrado Corazón de Jesús. Y con eso terminamos esta lección. Muchas gracias y que Dios los bendiga.